está aquí con nosotros John García, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana. Buenos días, John, ¿cómo están las cosas? Buen día mis amigos, buen día al pueblo dominicano, por aquí con Usted ustedes. nos había votado, hacía mucho usted no venía por aquí. Es que ustedes ya no me quieren, no me invitan. No, ese es un aprecio mutuo que no puede ser interrumpido. John, esta semana ha sido bastante activa en la agenda, en el panorama político nacional, igual que internacional. Nos gustaría conocer así de entrada, ¿qué te parece la situación que hay en el país con una agenda política temprana, aunque hay una regulación con la ley 33-018, y que no hay muchos controles de todo este asunto? Bueno, lo que pasa es, tú sabes que hemos vivido toda la vida, no había mucha regulación en el tema político, ya hay una nueva ley. Sin embargo, tú sabes que hay un reglamento que todavía, bueno, se aprobó el reglamento, pero todavía no se está aplicando. Y lo que deben hacer los candidatos y los partidos políticos es empezar su proceso sin la publicidad, tal y como lo dice la ley. Ahora, que un candidato, que un compañero se reúna con su partido, con dirigente, en cualquier sitio, eso no es violatorio a la ley. De modo que yo pienso que ya la clase política debe entender que estamos frente a una nueva realidad política. Ya tenemos una ley, tenemos tribunales, ya eso de empezar 3 años antes, 2 años antes a un proceso electoral que saturaba a la sociedad, ya no es posible. Ya inclusive todo está ya cronometrado. Inclusive ya la Junta tiró ese cronómetro de cuándo empieza la actividad, de cuándo terminan, todo eso. Entonces, ya los partidos políticos ya tienen que organizarse, ir a la carrera, porque los procesos ya van a ser muy cortos. Creo que el proceso interno empieza ya en junio y debe terminar en octubre. En octubre son las elecciones de todas las candidaturas para las elecciones del año 2020. De modo que ya los partidos deben abocarse a eso. Yo creo que ya el PLD empezó a trabajar de cara a eso, y esperemos que en los plazos que ha establecido la Junta, pues ya el PLD se prepare para esta contienda electoral. Que yo entiendo que no va a haber dificultad, porque a lo interno del partido, Leonel Fernández va a ser el candidato sin lugar a dudas, si es que hay proceso, porque yo creo más bien que en el PLD al final lo que se va a producir es una reunión, una asamblea de delegados, y ahí el presidente Fernández será proclamado como candidato, porque no tiene sentido que una persona que tiene alrededor del 87-85% de la simpatía pueda ir a un proceso. No tiene sentido que vayamos a gastar dinero y a perder tiempo en eso. Sin embargo, la situación a lo interno de su partido es muy tensa, y partiendo incluso de que ayer Temístocles Montales le pedía al doctor Fernández que se retire de la contienda. Y hay otros precandidatos que tienen una actitud bastante ácida hacia el doctor Fernández. Bueno, pero eso son cosas de ellos. Muchos quisieran polarizar con el presidente Fernández, porque el presidente Fernández es la persona que, el candidato a vencer. No a lo interno, porque a lo interno el presidente Fernández no tiene competencia. Danilo Medina, que es un compañero que goza de una alta popularidad y de buen aprecio social, pues no hay que discutir el tema de él porque está impedido por la Constitución y no puede embarcarse en una reforma constitucional porque sería no la división del partido, no. Yo pienso que sería la división de la sociedad y estaríamos frente quizás a la antesala de la instauración de una dictadura. Entonces, por eso, el presidente Medina, un hombre sabio, un hombre comprometido, discípulo de Juan Bosch, no se va a abocar a una reforma constitucional con el único propósito de reelegirse una vez más. Todo eso que ustedes escuchan de los funcionarios obedece a una estrategia para mantener bien posicionado el gobierno y no sufrir la soledad del poder, como la sufrimos nosotros, el propio presidente Fernández en el año 2000. De modo que yo creo que eso ayuda también al PLD, porque fíjense ustedes que solamente están en la palestra pública la polaridad entre Leonel y Danilo. Y la marca PLD sale fortalecida. Por ejemplo, ¿cuánto saca la marca PRM en las encuestas? 23, 25%. ¿Cuánto saca la marca PLD? 52%. 52, 48% lo mínimo. De modo que
evidentemente que polarizar entre estos dos colosos, Leonel Fernández y Danilo Medina, que han hecho los mejores gobiernos, fuera ya del gobierno de Juan Bosch, que tuvimos un inicio excelente en esos 7 meses, han sido los dos mejores gobiernos que ha tenido la República Dominicana. Entonces, la simpatía de la sociedad dominicana, pese a todo eso que ustedes puedan ver, que los compañeros, como es natural, quieran aspirar, a veces se estén en esa lucha de poder como es normal, pese a todo eso, la mayor parte del electorado lo tienen Leonel Fernández y Danilo Medina. Ese asunto que se ha dado a conocer, que los partidarios del presidente Fernández van a correr y expresar sus aspiraciones a regidores, alcaldes, diputados, senadores, a la cabeza del presidente Fernández como candidato presidencial, no se avisora con esta articulación una preparación, un condicionamiento de que pudiera haber algún rompimiento en el PLD, y esto es una manera de preparar esa estructura y esa parte de esa simpatía al interno del PLD. No, de ningún modo es un proceso normal. El PLD no se va a dividir, nadie se va del PLD porque ese es su partido. Por ejemplo, yo tengo 20 años en el PLD, ¿para dónde voy? Tú, por ejemplo, usted, Manuel, por ejemplo, cualquier compañero que tenga una militancia en el PLD no va para ningún lado, porque el PLD no se va a dividir. Y es normal como ya dentro del PLD es evidente que hay dos fuerzas que están obligadas a cohabitar, a gravitar en el partido sin dividirse. Entonces es normal que los que simpatizan con uno de los líderes, bueno, pues se articulen y aspiren. Entonces, en ese proceso interno que viene, donde todo el mundo aspira, que tiene todo el derecho, el que perdió se va a sumar al que ganó. Y vamos a ir unidos frente al gran opositor, frente al enemigo nuestro, políticamente hablando, que es el PRM. Entonces, ahí no va a haber ninguna dificultad. Simplemente los compañeros y compañeras están haciendo y van a hacer un ejercicio, o sea, un derecho que lo tienen atribuido en las leyes dominicanas y en la Constitución de la República, porque todo el mundo tiene derecho a elegir y ser elegido siempre y cuando esté habilitado para eso, porque hay personas, por ejemplo, que tiene 20 años y no puede aspirar a presidente ni a diputado. El que es militar no puede aspirar. Por ejemplo, el presidente Medina no puede aspirar porque la Constitución se lo impide. Entonces, porque el elegir y ser elegido no es un derecho fundamental, como mucha gente quiere verlo, no. No es un derecho fundamental, es un derecho que está tipificado en la Constitución, un derecho que tiene un derecho ciudadano y que puede ser conculcado por la propia Constitución atendiendo a situaciones. Por ejemplo, una persona que se encuentra sub judice y cumple una condena, pues no puede aspirar. Y el caso reciente del nieto de Trujillo, que con una doble nacionalidad, por ejemplo, tú puedes aspirar a todos los cargos que tú quieras, pero a menos a la vicepresidencia de la presidencia de la República. Entonces, esa situación la tenemos, porque mucha gente quiere decir, no, porque se le está conculcando un derecho al presidente Medina, al ser el único ciudadano que no puede. Pero ¿por qué él no podría reformar? O sea, la puede reformar. No, no desde el punto de vista jurídico, yo lo digo desde el punto de vista político. ¿Por qué el presidente Medina no puede reformar la Constitución? No, de que si él consigue los votos lo puede hacer. Ahora, el hecho está, por ejemplo, ¿qué ganaría el presidente Medina con reformar la Constitución, imponerse como candidato, si la sociedad dominicana se va a dividir y evidentemente el PLD va a salir del poder? No tiene ningún sentido. O sea, no tiene ningún sentido que repitamos lo del 2004, Hipólito en el PRD. Señores, que le ha costado todas las derrotas que le ha costado. Pero ya lo hicieron una vez. A ese partido. Lo hicieron una vez nosotros. En el 2015. No, en el 2015 había otra realidad. El presidente Medina gozaba de una popularidad de un 62%. El PLD aspiraba a Danilo Medina. No era que Danilo aspiraba a seguir, no, el PLD lo aspiró y la sociedad lo aspiró. Y evidentemente que él interpretó eso y, bueno, siguió como Leonel Fernández en el 2007, que aunque no había impedimento constitucional, había una popularidad muy alta y él dijo, bueno, yo, como la Constitución no me lo prohíbe, sigo, porque los números decían que él se reelegía. Entonces, en el 2016, los números decían que Danilo Medina se reelegía. Y por lo tanto, tú no puedes, cuando un pueblo decide que es una persona o decide tal o cual cosa, tú no eres quien para impedírselo.
Y el presidente Fernández diseñó su estrategia con su ejército y al final nos integramos todos como un solo cuerpo para que el presidente Medina pues ganase las elecciones con el porcentaje que la ganó. Bueno, John, sería bueno, John, ver cuáles son las actividades, la agenda que hay en esta etapa inicial del año, con mira a lo que sería el proceso en octubre. Estamos a casi un año casi. Sí, esto se va rápido. Y entonces hay esa dinámica como que ya es para mañana. Bueno, tú sabes que el presidente Fernández anunció el año pasado que va a hacer un recorrido, el 26 de agosto lo anunció, por toda la geografía nacional, los 158 municipios lo va a recorrer, y entonces en eso estamos. Ya en esta semana empezamos, desde el jueves, por todo el Cibao. El presidente Fernández inició el año pasado por toda la provincia, empezamos en el distrito, en la provincia de Santo Domingo, en San Cristóbal. Ya hemos recorrido un gran número de provincias y entonces en esta semana continuamos en varias provincias del Cibao. Y ya en la semana que viene, bueno, pues ya la agenda se irá dando a conocer, pero el presidente Fernández ya no tiene marcha atrás y evidentemente que no sale de las calles. Hubieron ayer una actividad donde él fue, se hizo viral, donde estaba compartiendo con personas del este, y lo va a hacer todos los días, todos los días, todos los días. Así que el pueblo dominicano se va a dar cuenta de las actividades que se van a ir desarrollando todos los días, porque no hay tiempo para perder. Hay algunos alcaldes de distintas comunidades que están presionando para que se produzca una reforma para que las elecciones municipales no se den en febrero, sino junto a las congresionales y presidenciales de mayo. Hay posturas contrarias, porque incluso en estos días había alguien que decía que una reforma de ese tipo no se puede hacer hasta que se elijan los candidatos presidenciales. Así es, pudiese ¿Cuál es el sentimiento que prima a lo interno de los partidos en ese sentido? No, que se haga después de la elección de los candidatos. Pero ¿la van a hacer? No, en caso de que se estudie y se vea razonable, pudiese hacerse después de la cogitación de los candidatos. Y así no hay ningún trauma, no hay ninguna inquietud, no hay malas interpretaciones. Y yo pienso que de verse factible pudiese hacerse el ensayo o desarrollarse después de la escogencia de los candidatos y así no hay ningún trauma y se da el consenso en todos los partidos, porque eso es lo que debe primar en cuanto a eso. O sea, si se va a modificar la Constitución para unificar las elecciones, debe ser el consenso de toda la fuerza política, porque a todas le compete. Pero las fuerzas políticas minoritarias están hablando de que la ley de partidos se hizo de una manera para favorecer al PLD y al PRM. Una reforma de ese tipo, las fuerzas minoritarias no lo verían como una consolidación de esa intención. Bueno, lo que pasa es que la democracia descansa en el pueblo dominicano, y el pueblo dominicano se expresa a través de su representación en el Congreso Nacional. Y los partidos políticos que han ostentado mayor representación son el PLD y el PRM. Entonces, si el PLD decide, o sea, aprueba democráticamente en el Congreso, que es el órgano facultado para votar una ley o sancionar una ley, entonces nadie puede decir que no es democrático, que es ilegal. Entonces, ese es el juego de la democracia. Los partidos minoritarios que tienen que empezar a hacer el trabajo para que el pueblo empiece a creer en ello y empiece entonces a darle representación en los diferentes estamentos del Estado Dominicano. A veces, John, la mayoría no necesariamente pudiera tener la mejor acción o mejor decisión democrática. Así es. Porque el poder que maneja una sociedad también tiene que tener la reflexión de la participación de los demás grupos y tener la prudencia y el equilibrio de esa participación. Quería, John, preguntarte que ha habido en los últimos días funcionarios del gobierno que en presencia del presidente de la República han osado de pedirle públicamente una modificación o que se reelija, que busque una tercera repostulación. Lo hizo en un momento
el director de aduanas, Enrique, y el director de autoridad portuaria, Víctor Gómez Casanova, que es aliado del PRD, y ahora lo ha hecho Marino Collante, que es reformista, compadre del presidente. Aquellos recibieron los primeros un reproche público, esta vez sobre la base que era un espacio de una actividad privada, esta vez en una inauguración del aeropuerto. No recibió Collante ese reproche, ese boche público, como dice Alexander. Realmente, ¿tú crees que hay un consentimiento directo del presidente y que estamos en presencia de que se está desarrollando un guión para ir condicionando y ambientando lo que pudiera ser esa preocupación que hay de que no se haga una modificación constitucional para esos fines? No, fíjate, eso siempre se da. Y se dio con el presidente Fernández en el 2011, donde muchos funcionarios y muchos compañeros, ustedes recuerdan que se llamó los ingenieros constitucionalistas inclusive. O sea, eso se da y lo vimos desde la época de Balaguer. O sea, con todos los presidentes siempre aparecen funcionarios, aparece gente que por congraciarse o quizá por seguir porque es su equipo, es su presidente, dicen este tipo de cosas. Pero yo no creo que el presidente Medina deba tampoco darle un boche a un funcionario porque diga eso, porque esa es su opinión, es su pensar, hay que respetárselo. Pero no significa ello que el presidente presidente Medina vaya a cometer la locura de abocarse a una reforma constitucional para dividir al pueblo dominicano y poner en juego la democracia que tanta sangre y tanto sacrificio le ha costado a este pueblo. ¿Cómo tú interpretas, John, cómo interpretas el hecho de que el presidente Medina, habiendo una decisión constitucional del 2015, la constitución de un país, La constitución, ¿la que la aprobó? la constitución de un país, sin detalle, le prohíbe presentarse? ¿Por qué debe de hablar y condiciona de hablar de la reelección o no para marzo? Ahora parece que para abril o para mayo, o no se sabrá en qué momento sería, si ya la Constitución se lo dijo, y que él ha dicho públicamente incluso, que juró por Dios, por su partido, que le dieron una oportunidad, y se cree que el transitorio famoso, una redacción de puño y letra, o bien leído y corregido para que así sea introducido, y que hoy eso se ponga en una posibilidad. Es que eso se da en los países como los nuestros. En América Latina se da mucho eso, en los países donde no hay mucha fortaleza jurídica. Mucha fortaleza jurídica, mucha fortaleza institucional, donde no hay esa gran madurez política. En lo político siempre se da eso. Entonces, el país nuestro no es ajeno a esa realidad. Y yo pienso también, si fuese yo, actuase igual. Si fuese yo, dijese lo mismo. ¿Por qué? Porque un político hasta el último momento, hasta el plazo fatal, debe de mantener al pueblo con la idea de que no se va. Porque la gente, inmediatamente tú dices, Manuel, me voy, la gente se apea de ese barco, te deja solo. Y después, a la visita sorpresa, después no va nadie. Y a las inauguraciones después no va nadie. Y entonces, eso lo vivimos en el pasado y ningún presidente quiere repetir esa historia. De modo que lo que va a pasar, sea en marzo, sea en abril, en mayo, en junio, lo que va a pasar es que el presidente Medina no tendrá otra opción que decir al pueblo que respeta la Constitución de la República, que su partido seguirá monolíticamente unido y que el candidato que salga de su partido, él tiene el compromiso de dejarlo dirigiendo los destinos de la nación dominicana por el bien de la República para que continúe el desarrollo institucional y continúe el progreso en este país. John, la República Dominicana tiene una posición privilegiada ahora mismo en el mundo diplomático porque es miembro del Consejo de Seguridad del Estado, Consejo de Seguridad de la ONU. Y la semana pasada hubo una votación muy importante en la OEA en la que la República Dominicana por primera vez se distanció de Venezuela, partiendo de la situación que la mayoría de los países, muchos países entienden que las elecciones no fueron democráticas. ¿Usted favorece eso? ¿Usted está de acuerdo con eso? Mira, tú sabes que hay muchos lazos históricos que nos unen con Venezuela. A veces hay personas que son radicales
en la defensa de esos lazos. Recuerden ustedes, por ejemplo, en el año 1821, cuando Núñez de Cáceres lleva a cabo lo que se llama la independencia, que le llamó efímera. Realmente no tuvo el apoyo de Simón Bolívar, porque Simón Bolívar había sido apoyado y financiado por los haitianos. Había un compromiso muy histórico. Recuerden ustedes en una ocasión que Maduro dijo: el que se mete con Haití se mete con Venezuela. Por esos lazos históricos. Entonces, Dominicana y Venezuela han tenido lazos indisolubles. El patricio nuestro murió en Venezuela, o sea, vivió en Venezuela. Y ha habido una gran relación. Y lo ha habido con los gobiernos nuestros. Entonces, duele realmente que la República Dominicana... Y el acuerdo de San José también. Claro. Duele mucho que la República Dominicana hoy se distancia de Venezuela. Sin embargo, hay que entender quizás la realidad, que no la conozco muy a fondo la realidad. Ustedes saben que Estados Unidos, a raíz de la negociación que se ha dado con China y la ruptura con Taiwán, que es su protegido, ha amenazado con excluir a la República Dominicana del DRCAFTA. Entonces yo pienso que quizá el gobierno hizo una jugada maestra donde ha optado por el mal menor. Ustedes saben que Trump es muy frontal y hay que estar ahí para uno saber lo que es enfrentarse a la potencia número uno del mundo. Todo el mundo sabe que es implacable. Entonces hay que ver a fondo. Ya en lo adelante quizá el gobierno va a explicar por qué tomó la decisión. Y vamos a esperar que todo se desarrolle, a ver en el campo internacional. Nosotros esperamos que Venezuela salga de esa situación, que se respete la decisión del pueblo y que ese pueblo pueda llegar a un consenso, tanto la oposición como el oficialismo, para que tengamos un país donde la gente pueda, quizás si no retornar a su patria, que puedan vivir tranquilos con todas las aspiraciones que tenemos todos los latinoamericanos. Volviendo al país, John, uno de los aspirantes, dos, con distintos criterios, uno planteó que Danilo Medina desista y su grupo de querer promover una reelección y que el presidente Fernández también desista de volver al poder y que se le dé a un tercer PLDista la oportunidad de aspirar y de gobernar. Otro precandidato pedía al presidente Fernández que desistiera, renunciara a la condición de presidente del partido. Estos discursos, estos pedidos, realmente, ¿qué te parece? Porque estamos en presencia de pedir, como para mí no tiene fuera un restaurante pedir. No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Por ejemplo, hay mucha gente que habla en nombre del pueblo, pero ¿quién le da esa potestad? ¿Quién votó? ¿Quién le endosó ese poderío a esa persona? Por ejemplo, la figura que han emitido estos juicios no tienen ni el 0.001% de simpatía ni a lo interno del partido ni a lo interno de la sociedad dominicana. Entonces, pero eso no les habilita a pedir lo que entiendan pedir. Bueno, está bien. Sin embargo, lo importante es que a una persona lo aspiren. El presidente Fernández no es que él tenga ese deseo, esa obsesión de ser presidente. No, es que hay un pueblo que lo aspira. Es que su partido lo aspira. Es que su partido le exige que aspire, que sea presidente de nuevo. Y a cada uno de los, por ejemplo, a Danilo Medina es un grupo de su partido, de su pueblo, que le dice siga. Es un grupo, o sea, él puede quizá negarse, pero hay un grupo que sí quiere. Hay otro grupo que la gran mayoría que no quiere, el 70% rechaza la... Y un grupo que son funcionarios, que lo que quieren es su reelección. Que lo que quieren es su reelección, o sea... Como en otros gobiernos. Entonces nadie puede decir dictatorialmente, no, tú no puedes ni tú, vamos a buscar un tercero. No, eso tiene que decidirlo, es la voluntad de la sociedad dominicana. Entonces, las encuestas son un método científico de medición de esas voluntades, de esas aspiraciones del pueblo. ¿Y el pueblo qué ha dicho en todas las encuestas? Que favorece que el presidente Fernández retorne a la conducción de los destinos de la nación dominicana. Y eso es lo que va a pasar en el 20. John, y la convocatoria que hace el presidente de la República al Congreso,
para que conozca la ley electoral. ¿Eso es parte de la agenda del PLD o eso es propio del gobierno? Yo lo que pienso es que el presidente Medina se aspira a irse con broche de oro por la puerta grande, y ustedes saben que después de marzo o de mayo ya el presidente pasa, o sea, ya esa vigencia tan grande la pierde. Fíjense ustedes, si ustedes hacen una encuesta sobre los hombres más poderosos de la humanidad, aparece Trump. Pero si le faltase un año, entonces asciende o Angela Merkel o Putin o el presidente chino. Todo depende del tiempo que le quede a cada uno en la conducción, en los destinos del país. Entonces, así mismo pasa aquí. El presidente Medina, por ejemplo, ahora tiene que impulsar leyes que él entiende que son importantes en estos 3 meses, en este cuatrimestre, porque si no lo hace, ya él pasará a un segundo plano y todo el mundo apunta al candidato que posiblemente va a dirigir los destinos de la nación. Y sin lugar a duda es el presidente Fernández, y él, presidente Medina, como todo presidente, quiere dejar su impronta, quiere dejar su legado para la historia. Usted está dentro del relevo político de este país. Bueno, estamos trabajando desde hace 20 años en el interno del PLD y de la sociedad. De la sociedad mucho más, porque empecé la defensa civil a los 15 años, ¿no? Y ya tengo 39. Y siempre estaremos presos a lo que la sociedad entienda que nosotros ¿Tú fuiste presidente de la FE? Sí, presidente de la FE en el 2006. Nosotros éramos ese equipo. Sí, somos de la vanguardia nosotros hasta que tengamos vida. Sí, Manuel, sí, Manuel. Yo siempre visitaba a Manuel para que me asesorara de muchas cosas. Sí. Bueno, pues gracias, John. Pues muchísimas gracias y gracias al pueblo mexicano. Lo que hay que prepararse, John. Así es. Las puertas de este espacio por la mañana están abiertas para usted. Gracias. Muchas gracias. Bueno. Con ustedes será hasta mañana. Pasen bien. Brito, hasta mañana. Y Dios les bendiga a todos.